Bueno, aquí estamos en el hogar de uno de nuestros hermanos pioneros de la Iglesia de Dios, hombre y mujer renombrable que marcan historia en nuestra IDD y creo que son dignos de poder ser entrevistados y dar el inicio a esta nueva etapa como No me olvides. Comenzamos un poquito con usted, mi hermano amado. Cuéntenos su nombre primeramente para que esta generación de hoy también Ya, le conozca y le recuerde. yo me llamo Sergio René Díaz Aranda. Muy bien. ¿A qué edad usted conoció al Señor? Oh, Como a los 13, 15, 13 años. 13 años. 13 años. A los 13 años de Sí. edad. En mi mamá mismo en la iglesia de Dios, Te con tu mano. de Antorca, claro. Me llevó mi mamá. Y me dejó prendado. ¡Ah! Claro, me dejó prendado. Y así, ¿Ya? Y de ahí usted comenzó a servir al Señor. las decían, claro. Yo tuve una mamá que cualquier problema que yo tenía me decía, ¿y se le murió el Señor? ¡Wow! No, el Señor está vivo, hijo. Vamos adelante. No, más o menos, ¿qué edad tenía usted cuando tomó el liderazgo? Porque usted me dice que incluso lo dejaban como a cargo de... Sí, estaba jovencito, me imagino. sí, no estaba joven ahí yo. 17 Estaba años. joven. Como 17 años. 17 años, claro, 17 años. Qué experiencia más grande. Me tocó llorar también, me tocó muchas cosas, me tocaron, pero todo fue para moldearme como hijo del Señor. Como dijo el Señor. Sí. ¿Nos puede hablar un poquito, en este caso usted, hermano Sergio, qué significó para usted conocer a Dios aún siendo tan niño? Muchas cosas, conocer al Señor que me guió a mi vida, porque había muchos planes de los jóvenes, pero el Señor tenía otro plan para mí. Claro. Y yo la conocí a ella y yo me enamoré al tiro de ella. Ajá. Y le dije a un amigo que estaba esa noche ahí, ¿Ya? le dije, me gusta mucho esa niña que está ahí, la Adela. Muy bien, Ya. muy bien. ¿Y usted, mi hermana Adela? ¿También le gustó inmediatamente? No. No. ¿Usted, su experiencia de servir al Señor? Sí, al Señor sí lo conocí acá en Pedro Valdivia. Ah, lo conoció. ¿A qué edad usted lo conoció al Señor? 11 años. 11 años. Podríamos decir en la escuela dominical. Sí, y justamente en la escuela dominical íbamos con mi mamá porque mi mamá nos llevaba. Porque mi hermana se convirtió primero en un internado presbiteriano en Antofagasta, mi hermana mayor. Y ella se dedicó a mandarle a mi mamá porciones bíblicas y a hablarle al Señor. Le dijo, búscate una iglesia que sea evangélica. Ujú. Y fuimos, ¿cómo se llama? En T de Valdivia. Llegamos a un local que era bautista. Y yo siempre me acuerdo del local, era una pieza chiquita, pero era tan bonito, me encantaban los coritos que cantaban, de los antiguos. De repente cuando empiezan a cantarnos coros, ahí me acuerdo yo que yo conocí todos esos coros cuando yo era niña. Ujú. Y ya de ahí fue cuando ya mi papá iba a jubilar y dijo, yo me quiero morir en mi tierra. ¿Ya? Nosotros no conocíamos el sur. Toda nuestra vida fue acá en el norte. En el la caso campa. suyo. Y llegamos al sur y ahí fue que conocimos al Señor. Yo empecé a activar en la iglesia el localcito que está al frente, porque me gustaba, eran casi puros jóvenes. ¿Ya? Empecé a activar ahí, alcanzamos a estar menos de un año. Ajá. Y nos fuimos a la iglesia de Dios y ya ahí me gustó mucho, porque ahí estaba a cargo, era el pastor Aranda, el pastor, pero ahí el líder era Juan Fernández Brito, En aquellos tiempos. en aquel. ¿Usted nos puede decir, aún siendo niña, su experiencia de haber recibido al Señor? ¿O, no, o fue más adelante, cuando usted fue creciendo a medida de ser adolescente? ¿O lo tuvo a los 11 años? Cuéntenos un poquito cómo fue esa experiencia que usted tuvo cuando usted encuentra que Dios tomó su corazón y todo lo que usted es. Bueno, yo creo que fue en el instante porque
nos llamó mucho la atención. Cuando yo llegué a la iglesia primera, al local presbiteriano que estaba cerquita de nuestro, pero yo llegué por la música. Tenían un órgano antiguo y ahí cantaban puros himnos. Y ahí, porque a mí, si hay algo que me gusta, es la música. Mire. Es algo que innato y yo siempre, ahora yo le digo, Señor, yo quisiera volver a tener mis cuerdas vocales bien y mi voz donde yo siempre alabé al Señor y tenía fuerza para cantar. Así que la música a mí me atrajo. Y cuando llegamos al local ese bautista y hace la invitación en una escuela dominical, después que estuvieron todas las clases, hacen la invitación y estaba mi mamá al lado mío y me dice, pasemos. Yo la que pasemos, me dice, vamos a todos. Así que ella ahí aceptó ya al Señor y yo sentí algo especial y repetía todo lo que me decían. Entonces ahí encontré que había algo muy diferente y de hecho eso marcó mi vida y ya no hubo ningún tipo de otra pasión, porque yo lo único que anhelaba cuando ya llegamos a otro lugar era encontrar un lugar donde adorar a Dios, netamente adorar a Dios. Y ya cuando llegamos a la iglesia de Dios, que es una iglesia una iglesia que se destacó mucho porque era una iglesia donde había mucha adoración, donde había mucha entrega espiritual. De hecho, nosotros teníamos todos los días aire libre, tanto en la iglesia de Limache como en los locales en San Francisco. También había culto ahí, pero antes había que ir al aire libre. Sí, y después ir al culto. Claro, y en la iglesia. Así que nosotros pasamos los 7 días de la semana en la iglesia. Pero no era un aburrimiento, sino que era una pasión. Y temprano nos empezamos a preparar. De hecho, teníamos el problema de que mi papá después nos prohibía ir a la iglesia, pues mi papá era alcohólico. Después que él se retiró de carabinero, ya le dio más al vicio. Entonces con mi mamá nos arrancábamos por una ventana, porque era esta casa antigua, que la ventana era como la puerta, de ese tamaño, larga, lo que el techo era súper alto. Claro, la casa era grande. Y por ahí nos arrancaban. Y nos íbamos a la iglesia, porque él se paraba en la puerta, en la mampara, y abría su brazo y de aquí no sale nadie, acá no tiene. Y nosotros nos íbamos por la ventana, confiando siempre que cuando llegáramos iba a estar todo en paz. De hecho, así era. Él jamás, nunca nos dio un escándalo por el hecho de eso, sino que él estaba bien y al día siguiente totalmente diferente, normal. Entonces, esa pasión que teníamos nosotros, teníamos que estar. Y allá en Limache, en los lugares, no había locomoción. Así que nosotros llevábamos 1 hora desde mi casa hasta el local caminando. Tampoco sentíamos el peso en lo largo del camino. Nada. Con lluvia, porque allá la lluvia no hay impedimento, la vida sigue exactamente igual en el sur. Con lluvia, con todo, y seguir adorando al Señor. Entonces para nosotros Limache fue una escuela realmente hermosa, una escuela que nos dejó a nosotros un título muy especial como unos verdaderos cristianos. ¿Por qué? Porque uno, para poder ser un verdadero cristiano, a lo mejor tiene que pasar muchas cosas, dolencias, amarguras, tristeza, a veces hasta un poco de soledad, pero eso afirma la fe. Eso afirma la fe, la confianza, y nos hizo ser perseverantes. La iglesia Matriz, ahí es donde empezó. Estaba lejos. Bueno, no, y teníamos que bajar una cosa así, una quebrada, todo eso en invierno, todo eso se llenaba de agua y barro. Y así cruzamos nosotros, y después teníamos que cruzar porque la iglesia estaba allá. Frente a estos tremendos hermanos que estamos conociendo,
en esta tarde. Yo creo que ustedes fueron muy involucrados en la obra del Señor. Sí. Cuéntenos un poquito, ¿estaban metidos en proyectos que sus pastores hicieran? ¿Les gustaba ser miembros activos constantemente en la obra del Señor? Cuéntenos un poquito. ¿Usted en qué estuvo ahí con los niños? Porque en el coro ya sé ya que estuvo, Sí. me imagino. Sí, yo con los niños, me gustaba mucho a mí los niños, así que con la hija del pastor Adita, nosotros íbamos y buscábamos niños. De hecho, hasta nos llenamos de piojos nosotros, porque íbamos a los lugares donde estaban los niños que vivían prácticamente las mamás los tiraban a la calle. Así que nosotros llegábamos para hacer la escuela dominical, a lavarlos, a vestirlos, a reinarlos. Sí, Ah, el rey. Ese era una pasión que nosotros teníamos. Era una pasión. Entonces, en la escuela dominical, los jóvenes, como les digo, teníamos actividad toda la semana. Teníamos actividad toda la semana, y cuando era el mes de la Biblia, era un mes que nosotros sacábamos haciendo caravanas con los jóvenes, con pancartas, haciendo Biblias grandes. Sí. Era todo el mundo, todos nos movíamos constantemente. Entonces, todas las actividades, las cosas especiales, estábamos todos ahí. Tanto que los jóvenes nos amanecíamos hasta las 2 de la mañana en los puntos. A las 2 de la mañana, y la gente de alrededor, en una vez llegaron asustados porque decía que la iglesia estaba ardiendo en llamas. Pero ahí Bendito fue Dios. donde fueron casi todos los jóvenes bautizados con el Espíritu Santo. ¿No? Fue un mover, pero muy, y todos los que fuimos en ese tiempo, todo el mundo tiene ese recuerdo, y eso no se borra, porque son vivencias tan grandes, tan importantes, que una vez desearía que esto ocurriera en este tiempo, pero todos los tiempos son diferentes, pero uno se mantiene firme con esa fe. Pues entonces, son recuerdos, son cosas en las que nosotros vivimos, no que me hayan contado, sino que nosotros lo vivimos, donde para el alimento de los campamentos era todo regalado. Lo único que se compraba de vez en cuando eran ya sea unas gallinas o un pedazo de carne, porque todo lo demás lo regalaban las personas que eran agricultores, todo lo Como regalaban. italiano. Claro, entonces eso queda marcado, y el poder compartir ya después, cuando al pastor de Aranda se lo trajeron a Antofagasta, ya ahí ya nosotros quedamos con el pastor Osondón, después el pastor Luis Miranda, ya después nosotros partimos a Santiago por el trabajo de Sergio, nos quedamos con el pastor Juan Carlos Castro Avendaño, y también de ahí trabajamos también. Entonces, ahí ya netamente nosotros participamos completamente con mis 4 hijos, yo en las damas y los niños, y también en la escuela dominical, y él también como maestro de escuela dominical. También fueron maestros de escuela También dominical. fueron allá en Villa Olímpica, en Santiago. Qué bien. Entonces estamos frente a tremendos hermanos que una tremenda trayectoria, realmente pueden plasmar toda su historia en aquellos que escuchamos de ustedes. Realmente un hombre y una mujer pionera en lo que es nuestra Iglesia de Dios, porque sabemos nosotros cuántos años tiene nuestra corporación. Y de esos años hasta ahora ustedes son como considerados pioneros de nuestra organización. Yo tengo Iglesia de Dios. 63 años como miembro, 63. y él 68 años como 68 años, ¿cierto? Sí, en nuestra generación dorada fueron uno de los destacados también por sus años, largos años sirviendo al Señor. Al poder escucharle hablar de estas historias, ¿cierto? La verdad que en los oyentes provoca algo, y en los que vamos a escucharle más adelante provoca muchas cosas, pero me gustaría a mí preguntarle, ¿qué les provoca a ustedes? Lo que esta entrevista les trae a ustedes de recuerdos? Hermano Sergio,
yo muchas veces le pregunto al Señor, ¿qué nos pasó? ¿Dónde estuvo la flaqueza que la iglesia ya perdió muchas cosas? Muchas cosas. Por ejemplo, yo recuerdo que los cultos nuestros, un culto tal vez duró hasta las 3, 4 de la mañana. Mi padrastro, en este caso, que vivíamos con él me fue a buscar, me dijo, Sergito, me decía Sergito, por Dios, tan tarde, mira, ahora que estaba en el culto era algo importante. No arrancar hasta el culto. Como vos de repente arranca la gente. Mire, nosotros llevamos frazada, llevamos todo, y el suelo así, pelado. Poníamos la frazada y ponemos a los niños. Todas esas cosas. Entonces, ¿qué nos pasó? No se enfermaban los niños ni nada. De hermanos que se ríen cuando yo les cuento. ¿Sabes dónde hacían los retiros espirituales ellos? Habían vacas. Se me dio los árboles. Ahí yo me iba a orar. Ahí nosotros tenemos retiro espiritual. En los árboles. Tirados en la tierra. Sí. Ahí, con el olor de los animales del campo. Ahí, y eran retiros espirituales todas las semanas. Entonces, por eso le digo yo, no había diferencia, no había nada. Entonces, recordar estas cosas es como que le remueve algo interno adentro el espíritu y dice las vivencias que uno tuvo. Dios nos permitió vivir tantas cosas, momentos tan hermosos, momentos donde la presencia del Señor no era porque nosotros queríamos estar hasta la madrugada, sino que porque el Espíritu Santo nos tenía ahí a nosotros, a todos, unidos, jóvenes, adultos, todos, unidos, niños, porque niños de 10, de 11 años siendo bautizados, era todo un mover completo, era el Espíritu Santo que nos tenía ahí a nosotros. Entonces uno todo eso lo recuerda nuevamente y es como que brotar algo especial. Es como un sequedal que muchas veces uno piensa que ya uno está seco por dentro, que ya no, sin embargo, el Espíritu Santo y Dios permite que todos esos recuerdos puedan brotar. ¿Para qué? Para decir que no en vano fueron todas las cosas, han pasado los años, los cuerpos se han debilitado, todo ha envejecido, pero nuestro espíritu permanece latente, a pesar de, permanece esa llamita y llega un momento en que esa llamita nos invade por dentro. Y esa llamita no es una llama cualquiera, sino que es la presencia del Espíritu Santo, lo que a nosotros nos remece. Y eso, ¿cómo se llama? Es algo lindo, un recuerdo. Entonces uno agradece porque a veces por cualquier situación uno a veces cree que es una persona que es invisible al resto, que estamos rodeados de personas pero es como que no existieran y que somos invisibles, pero estas cosas nos hacen recordar que realmente para Él seguimos siendo visibles, seguimos siendo importantes. Ya con un cuerpo diferente, pero con una mente y un corazón donde brota nuevamente ese amor que uno adquirió para Dios. Porque el amor que uno tiene para el Señor se adquiere cuando hay anhelo, cuando hay deseo de conocer al Señor. Y eso no se borra, no se agota. Amén. Muchas El día de gracias. ayer, de hoy y por los siglos. Gloria al Señor. Qué enriquecedora Sí, entrevista. Me siento muy bendecida.
Bien, hermano Sergio, hermana Adelita, ¿nos pueden conversar un poquito de Calama? ¿Cómo fue el llegar ustedes aquí a Calama? ¿Dónde estuvieron? ¿Con qué pastores estuvieron? Me imagino que de igual manera estuvieron colaborando. Convérsenos un poquito su estadía aquí en esta ciudad de Calama. Bueno, cuando Sergio ya salió de Santiago, ahí mandan a diferentes lugares, los destinan cuando salió de la escuela. Y yo siempre con el temor. Y cuando llega él con unos papeles y me dice, negra, porque me decía negra, me van a mandar a Puerto William, allá al sur. Al sur. Entonces yo le dije, a Puerto William, tanto frío, tanta lluvia. Y después pongamos. Y pusimos unos papeles. Entonces ahí nombraban varias ciudades. Y entre esas ciudades salía Calama. Entonces vamos a sacar nosotros ese papelito donde tú vayas a ir. Y si sale Puerto William es porque es la voluntad del Señor y nos tendremos que ir para allá. Aunque yo no quiero, decía. Y ya están con mis 4 hijos y con él. Y sacamos el papel y sale Calama. Sale Calama y lo lleva y le dice, nos vamos a Calama. Ya le dijo que sí, se van a... Llegamos acá y llegamos a la casa de mi hermano. Y yo necesitaba una casa para llegar acá a Calama, un lugar donde estar con mi hijo. Y llegamos y mi cuñada, quédate aquí unos días, me dijo. No hay problema si le van a dar una casa cerca. Pero ¿cuándo se la van a dar? ¿Cuándo se la van a dar? Y eso, alcanzamos, un mes alcanzamos a estar donde mi hermano. Y le entregan la casa a él. Y no me llegaban las cosas. No me llegaban las cosas. Así que teníamos la casa y no teníamos nada. La casa vacía. Y Sara, que estaban ellos en Iquique pastoreando, me consiguieron, me mandó un hermano, me mandó olla, me mandaron plato. Ahí nosotros compramos una cocinilla, compramos un comedor, nos regalaron un comedor de cocina chiquito. Y con eso empezamos, y unos colchones que me pasaron, así que las piezas estaban los colchones. Todos dormíamos en el suelo y teníamos ya la cocinilla, ¿no? Y así fuimos armando hasta que me llegaron las cosas. De hecho, el camión que llegó y tiró todo al suelo. Pero adquirimos nosotros un lugar donde estar yo con mis 4 hijos y buscando nosotros qué iglesia ir. ¿A qué iglesia? Porque teníamos que irnos a la iglesia de Dios. Entonces a la vuelta de nosotros había un matrimonio que eran del Ejército de Salvación. Ya. Era un sargento. Y él vivía ahí a la vuelta con su esposa. Vayan al Ejército de Salvación. Yo no quería. Y de hecho yo no fui. Pero mandaba a mi hijo a la escuela dominical. Porque los niños estaban acostumbrados a ir a la escuela dominical. Así que mis 4 hijos se iban para allá con ellos. Bueno, hasta que él me dice, vamos a ir, mira, en tal lugar hay una iglesia de Dios. Aquí en la torre con Simón Bolívar. Ahí. ¿Y en qué nos vamos para allá? Pues nosotros vivíamos detrás de la comisaría, ahí en el centro. ¿En qué nos vamos? Y la primera vez vine y tomamos un taxi. Así que nos fuimos en el taxi los 4. Llegamos allá, estaba pastoreando el pastor Segundo Cielo. El pastor Segundo Él era el pastor. Él nos recibió muy bien, fue muy cordial, igual la hermana Zuni, las niñas, todos nos recibieron muy bien. Y los hermanos igual, todos preguntaban de dónde veníamos nosotros. Santiago, entonces a ellos,
el hermano Diel que grabó el disco decían, creo en ti. Ah, Sí, sí, todos lo sacaban por eso, por la grabación de él. Y ahí nos quedamos, ya después íbamos, ya no íbamos en micro, nada, sino que nos íbamos bien. Y a veces nos juntábamos con el pastor Vilca, con la pastora Pilar y los hermanos, ellas iban con sus niñas y yo iba con mis cuatro caminando niñas, todo ahí, íbamos lo caminando, típico en aquellos nos años. íbamos al aire libre y después nos íbamos a la iglesia. Eso fue por varios años. Por varios años fue, hasta que después llegó el pastor Ruiz, cuando el pastor Sierra se fue a Tocopilla. Se fue a Tocopilla el pastor Sierra Sí, y quedó el pastor Ruiz. Y el pastor Ruiz dijo que la iglesia de Dios ahora decía que tenía que haber cambio. Y ahí nos quedamos y el pastor Ruiz nos dijo que nosotros no podíamos seguir viendo. Y nosotros estábamos todos acostumbrados, mis niñas acostumbradas porque ellas tocaban los panderos, pertenecían al grupo de los panderos. Y el pastor Ruiz nos mandó a la campana, ya, donde estaba el Temo. ya. Ah, y estuvieron con el pastor Artemio también. No, fueron a- claro, primero era el hijo del Marcelo. No, el Temo. No, el Temo ya. El Temo. Él era. Y después el pastor, él tomó el ministerio con la pastora Lina. Sí. Y ahí entre todos trabajamos con el pastor Vilca y después quedó el Temo. Ujú. Y ya de ahí ya el pastor, yo empecé la pastora me invitaba, la pastora Pilar, porque ellas empezaron a juntar a los vecinos, así que yo me invitaba para que estuviera ahí con ellas y tenían varias mujeres, entonces ahí fue el comienzo de ellos, pero yo todavía no me iba con ellos, sino que yo iba de vez en cuando la pastora me invitaba para poder predicar, para poder compartir con las vecinas. Ya, en ese tiempo. Entonces ustedes estuvieron con el pastor Sierra acá, estuvieron con el pastor Temo, El ¿cierto? pastor Alejandro Rubí. Alejandro Rubí después también, con el estuvieron pastor con ellos Artemio. apoyando en todo. Claro. Actualmente están en el templo Maranata con el pastor Vilca. con el pastor Vilca. Ahí Vilca. están asistiendo. Sí, ya Ah, tenemos ya más de 20 años. Más de 20 años con Se ellos. convirtieron como mi suegra. Muy bien. Y ahí también colaborando en todo. En todo. En Pero todo, toda esta movida, en Santiago, en la oficina de Carabinero, había una escribiente mujer. Ya. Me dijo, yo le tengo un lado bien bonito, usted me dijo, para que se vaya. Así no se preocupe. ¿Dónde me dijo? Calama. Y no se va a arrepentir, me dijo. Propósito Porque de él Dios. Y así fue. trabajó mucho con el MEU, que era el movimiento Evangélico uniformado uniformado. Evangélico uniformado, sí, en Trabajó aquellos mucho tiempos, sí. en Santiago. Sí, muy conocido en y aquellos años. Y acá en Calama también trabajó, Ujú. hasta que él se retiró de las Fuerzas Armadas y ya no participó más porque tomaron mal los del ejército y nosotros necesitamos un tiempo también para trabajar en la obra En la obra del Señor. Señor. Como broche de oro de esta entrevista, de este tremendo privilegio que hemos tenido, me gustaría preguntarle, hermano Sergio, ¿qué mensaje usted le gustaría dejar a esta generación? El mensaje que le dejaría a esta generación es que vuelvan a los tiempos antiguos. No había nada más seguro que el tiempo antiguo. Donde los líderes se movían, donde los ministros se movían. Había planes muy bonitos, cosas muy preciosas. Yo le digo al Señor, ¿por qué no volvemos como éramos? ¿Por qué, Señor?
¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu ideal, Señor? En vez de llorarte, Señor. Porque uno no escatimaba sacrificio, no escatimaba si almorzó o no almorzó, si desayunó o no desayunó, iba al frente. Amén. Gracias. Gracias, Señor. Muchas gracias, hermano Sergio Díaz. Mi hermana Adelita, ¿qué mensaje usted dejaría a esta generación? Yo creo que el mensaje que yo podría dejar, y que es algo tan importante, tan primordial, es no olvidarnos de amar a Dios, que es el que nos mantiene en pie, porque Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. No cambiarlo por lo que este mundo ofrece, no cambiarlo, porque este mundo nos va a llevar a la perdición, pero Dios nos regaló una salvación, por lo tanto debemos cuidarla con temor y temblor. Debemos aferrarnos, porque Dios aún está con sus brazos extendidos para levantarnos, para sostenernos Gloria a Dios. y para rodearnos con su amor, porque ese amor no se ha terminado, sino que permanece para siempre. Gracias, muchas gracias. Aquí estamos, con la espada en nuestras manos todavía, con algunos años más y alguna herida, pero aún en pie luchando día a día, anhelando verte a ti. Aquí estamos, aunque algunos ya no están a nuestro lado, y el otoño arrasó con el verano, y el invierno será crudo, pero aquí estamos. La primavera llegará, nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche, y si no se hundió jamás fue por tu mano, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos. No nos olviden. No me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio.